El mundo está lleno de historias inexplicables, eventos que desafían toda lógica y nos dejan más preguntas que respuestas. Desapariciones misteriosas, vidas enigmáticas y secretos que el tiempo no ha podido desentrañar. Hoy te voy a llevar a través de 3 de los misterios más desconcertantes de la historia. Un piloto que desapareció después de ver algo raro, fareros que dejaron su puesto sin dejar rastro y un joven cuya vida fue tan extraña como su muerte. Prepárate para descubrir los secretos de Frederick Valentich, los fareros de las Flannan Islands y Caspar Hauser. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Empecemos. Frederick Valentich, la desaparición del piloto y el ovni. El cielo nocturno ha sido testigo de innumerables misterios, pero pocos tan inquietantes como el de Frederick Valentich. Este joven piloto australiano desapareció sin dejar rastro en 1978, después de reportar el avistamiento de un objeto volador no identificado. Comencemos desde el principio. Frederick Valentich era un joven piloto apasionado por la aviación, con apenas 20 años y muchos sueños por cumplir. El 21 de octubre de 1978 despegó en su avión ligero, un Cessna 182L, desde Moorabbin, Melbourne, con destino a la isla King, en el estrecho de Bass, al sur de Australia. Su objetivo era reconocer unos cangrejos de río, pero la historia tomó un giro macabro. Esa noche, Frederick informó a la torre de control algo fuera de lo común. A las 7:06 p.m. comunicó que un objeto volador lo estaba siguiendo. Según sus palabras, era una nave grande con luces verdes que se movía de manera errática. Lo que describió desafía toda lógica. El objeto volaba en círculos alrededor de su avión, maniobrando con una agilidad imposible para cualquier aeronave conocida en la época. La comunicación entre Frederick y la torre de control duró apenas 6 minutos, pero esos minutos fueron suficientes para cambiar todo. Valentich describió cómo el objeto desaparecía y reaparecía, jugando con él. Dijo claramente que no podía ser un avión normal. Entonces, sus últimas palabras dejaron un escalofrío en los controladores. No es un avión. Segundos después, la transmisión se cortó, dejando solo un sonido metálico que quedó grabado y que los expertos no han podido identificar con precisión. Teorías y misterios. ¿Qué pasó esa noche? La desaparición de Valentich generó una ola de especulaciones. Las teorías más comunes incluyen abducción extraterrestre, basado en los detalles que Frederick proporcionó sobre el objeto y los numerosos avistamientos de ovnis reportados esa misma noche en la región. Accidente. Algunos expertos creen que Frederick pudo haber sufrido desorientación espacial, lo que lo llevó a estrellarse en el agua. Sin embargo, no se encontraron restos del avión ni de su cuerpo. Desaparición intencional. Otros sugieren que Valentich podría haber planeado su propia desaparición, pero no hay pruebas sólidas que respalden esta teoría. El caso de Frederick Valentich sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de la aviación. ¿Fue víctima de un accidente trágico o realmente tuvo un encuentro con algo más allá de nuestra comprensión? Las respuestas podrían estar allá afuera, en el cielo, esperando ser descubiertas. Los fareros de las Flannan Islands. La desaparición en el faro de Eilean Mor. En un faro en medio del océano, 3 hombres desaparecidos y un misterio que ha desconcertado a historiadores y científicos durante más de un siglo. Este es el caso de los fareros de las Flannan Islands, un enigma que continúa desafiando todas las explicaciones lógicas. ¿Qué pasó en el faro de Eilean Mor en 1900? Vamos a eso. Las Flannan Isles son un grupo de pequeñas islas escocesas, aisladas y azotadas por el clima más hostil que uno pueda imaginar. En el centro de este inhóspito paisaje se encuentra el faro de Eilean Mor, construido en 1899 para guiar a los barcos a salvo a través de las traicioneras aguas del Atlántico Norte. En diciembre de 1900, 3 hombres trabajaban en este solitario faro: Thomas Marshall, James Ducat
y Donald MacArthur. Estos fareros eran responsables de mantener la luz operativa las 24 horas del día, una tarea vital pero solitaria. Lo que nadie esperaba es que esta sería su última misión. El 26 de diciembre, el barco de suministro llegó al faro, como lo hacía regularmente, pero esta vez algo estaba mal. Nadie salió a recibir la tripulación. Al desembarcar, los hombres encontraron el faro vacío. Las camas estaban sin hacer. Los utensilios de cocina aún contenían restos de comida sin terminar, y el reloj del faro se había detenido. Era como si los 3 fareros hubieran desaparecido en medio de sus tareas cotidianas. Detalles inquietantes. La investigación reveló más preguntas que respuestas. Los registros del faro mostraban algo raro. El 12 de diciembre, Thomas Marshall escribió que había tormentas violentas que hacían temer por sus vidas, aunque no había registros de tormentas en esa fecha en los informes meteorológicos oficiales. El 15 de diciembre se anotó en el diario que las tormentas habían cesado, pero que el mar seguía rugiendo, como si algo estuviera acechando. Esa fue la última entrada. Cuando los investigadores revisaron el lugar, encontraron las puertas cerradas con llave y evidencia de que los hombres habían salido al exterior, pero ¿por qué abandonarían el faro durante una tormenta? Algo que un farero experimentado jamás haría. Teorías y misterios. El misterio de los fareros de las Flannan Isles ha generado todo tipo de teorías. Una ola gigante. La hipótesis más aceptada sugiere que los hombres fueron arrastrados al intentar asegurar equipamiento expuesto al mar. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que explique cómo 3 hombres pudieron desaparecer al mismo tiempo. Conflicto interno. Algunos especulan que pudo haber ocurrido un altercado entre los fareros, resultando en una pelea que terminó en tragedia. Fenómenos sobrenaturales. Las Flannan Isles han sido durante mucho tiempo escenario de leyendas sobre espíritus y seres místicos. Esto ha llevado a teorías que incluyen fantasmas, criaturas marinas o incluso portales hacia otras dimensiones. Ataque externo. Una teoría menos común sugiere que los hombres pudieron haber sido atacados por piratas o contrabandistas. El caso de los fareros de las Flannan Isles sigue siendo un enigma cargado de preguntas. ¿Fue una tragedia natural, un error humano o algo más allá de nuestra comprensión? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero este misterio sigue fascinando a todos. A mí me vuelve loco. Caspar Hauser, el enigma viviente de Nuremberg. En 1828, un extraño joven apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas podía hablar. Parecía no conocer el mundo exterior, y su historia desconcertó a toda Europa. Vamos a hablar de Caspar Hauser. Era el 26 de mayo de 1828. Un joven desorientado llegó tambaleándose al centro de Nuremberg. Vestía ropas humildes. Llevaba consigo una carta extraña y apenas podía pronunciar unas pocas palabras. Sin embargo, lo que tenía para decir cambiaría su vida para siempre. El joven, que más tarde se identificaría como Caspar Hauser, portaba una carta dirigida a un oficial local. En ella se afirmaba que Caspar había pasado toda su vida bajo el cuidado de un hombre desconocido y que ahora debía ser acogido en la ciudad. Cuando finalmente aprendió a hablar con mayor fluidez, Caspar afirmó que había crecido en completa oscuridad, en una pequeña celda donde no veía la luz del día y solo recibía pan y agua. El misterio de su identidad. Caspar rápidamente se convirtió en un fenómeno público. Algunos lo consideraban un impostor, mientras que otros lo veían como la víctima de una conspiración. Su comportamiento extraño, junto con su desconocimiento de cosas básicas como el fuego o los alimentos cocidos, generó aún más intriga. Rumores comenzaron a surgir de que Caspar podría ser un príncipe perdido, secuestrado desde su infancia para evitar que reclamara su lugar legítimo en algún trono europeo. En particular se mencionó que podría ser el heredero del Gran Ducado de Baden, una región envuelta en conflictos políticos en ese momento. El trágico final. 5 años después de su aparición, el 14 de diciembre de 1833, Caspar fue encontrado herido de muerte. Tenía una herida punzocortante en el pecho,
pero aún pudo contar que había sido atacado por un hombre extraño que lo atrajo con la promesa de revelar información sobre su pasado. Caspar murió 3 días después, y con él se llevaron las respuestas que muchos buscábamos. Su tumba lleva una inscripción que resume la esencia de su vida. Aquí yace Kaspar Hauser, un enigma de su tiempo, su origen desconocido, su muerte misteriosa. Teorías y misterios. Las teorías sobre Kaspar Hauser se dividen en 2 grandes corrientes. Corriente número 1, conspiración política. Según esta teoría, Caspar era efectivamente un príncipe escondido o secuestrado para garantizar el poder de otra familia noble. Sus extrañas circunstancias de crianza y aparición respaldarían esta idea. Corriente número 2. Fraude o enfermedad mental. Otros sugieren que Caspar podría haber inventado toda la historia. Algunos historiadores modernos creen que podría haber sufrido de un trastorno psicológico que lo llevó a crear una identidad falsa, alimentando la atención pública que recibió. Incluso en su muerte hay controversia. Aunque muchos aceptan que fue asesinado, algunos piensan que pudo haberse autoinfligido la herida para seguir siendo el centro de atención, pero esta vez le salió mal. Kaspar Hauser es un recordatorio de lo misterioso y complejo que puede ser el ser humano. ¿Era realmente un príncipe perdido, víctima de intrigas políticas, o un maestro del engaño? Aunque nunca conoceremos la verdad completa, su historia sigue siendo una de las más fascinantes de la Europa del siglo XIX. Estos 3 misterios nos recuerdan lo poco que sabemos sobre el mundo y la historia que lo rodea. Desde el cielo hasta las profundidades del océano y los secretos de nuestras propias ciudades, cada caso es una invitación a cuestionar lo desconocido. ¿Qué teoría te pareció más convincente? ¿O crees que hay algo que aún no hemos considerado? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más historias como esta. Y si te gustan los misterios, te invito a explorar más videos en este canal. Hasta la próxima. Y recordá, en este mundo no todo tiene una explicación. En pleno centro de Los Ángeles, hay un lugar que muchos consideran una puerta al infierno. El Hotel Cecil. Desde su construcción en 1924, este hotel ha sido testigo de eventos que parecen sacados de una película de terror. Su fachada puede parecer común, pero detrás de sus muros se ocultan secretos oscuros que han dejado huella en quienes se atreven a entrar. Su historia está marcada por asesinatos, suicidios, desapariciones inexplicables y hasta la presencia de asesinos en serie. ¿Cómo un simple hotel se convirtió en un imán para el mal? ¿Acaso hay algo más siniestro acechando en su interior? Desde fenómenos paranormales hasta casos criminales que estremecieron al mundo, hoy vamos a desentrañar cada rincón oscuro de este lugar donde la tragedia parece haberse convertido en huésped permanente. ¿Estás listo para descubrir por qué el Hotel Cecil es mucho más que un simple edificio? Prepárate, porque este viaje será tan perturbador como inolvidable. La historia oscura del Hotel Cecil. En 1924, el Hotel Cecil abrió sus puertas como un símbolo de glamour y la prosperidad de Los Ángeles. Con 19 pisos y una ubicación estratégica en el centro de la ciudad, se diseñó para atraer a viajeros de negocios y turistas con todas las comodidades de la época. Pero lo que comenzó como un sueño de lujo, pronto se convirtió en una pesadilla. La Gran Depresión de 1929 marcó el comienzo de su declive. Mientras la economía colapsaba, el vecindario que rodeaba al Cecil, conocido ahora como Skid Row, se llenó de pobreza, crimen y desesperación. Con el paso de las décadas, el hotel pasó de albergar a visitantes de clase alta a convertirse en un refugio para quienes no tenían otro lugar a donde ir. El deterioro del edificio y su ambiente sombrío no tardaron en atraer tragedias. A lo largo de los años, se acumuló un historial inquietante de suicidios, asesinatos y muertes inexplicables. Pero no solo los eventos humanos marcaron la reputación del Cecil. Muchas personas aseguran haber presenciado fenómenos paranormales que desafían cualquier explicación lógica. Los huéspedes más infames del Hotel Cecil. El Hotel Cecil no solo ha sido un refugio para los desesperados, también ha sido el hogar temporal de algunas de las mentes más perturbadoras de la historia. 2 nombres en particular han dejado su huella imborrable en los anales del crimen. Primero está Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno o el acosador nocturno.
Este despiadado asesino en serie aterrorizó a Los Ángeles en los años 80 con una ola de crímenes brutales. Ramírez utilizó el Cecil como su base de operaciones, viviendo en una habitación de la planta superior por tan solo $14 la noche. Según los relatos, regresaba después de sus crímenes cubierto de sangre, usaba los contenedores del hotel para deshacerse de su ropa ensangrentada y subía a su habitación como si nada hubiera pasado. Para él, el Cecil no era solo un lugar para dormir, era un escondite perfecto para sus atrocidades. Años después, en 1991, otro huésped oscuro cruzó las puertas del Cecil. Jack Unterweger, un periodista y asesino en serie austríaco. Supuestamente había viajado a Los Ángeles para escribir un artículo sobre la prostitución, pero mientras investigaba, asesinó a 3 trabajadoras sexuales. Lo más perturbador es que Unterweger había convencido a las autoridades austríacas de que se había rehabilitado tras cumplir una condena por asesinato, solo para continuar con sus crímenes en el Hotel Cecil. Sin embargo, los asesinatos no son lo único que ha marcado al hotel. Su lista de tragedias incluye suicidios, accidentes inexplicables y desapariciones. Entre los casos más misteriosos está el de una joven que cayó desde una de las ventanas superiores en los años 60. Aunque su muerte fue catalogada como un suicidio, las circunstancias que rodearon su caída nunca se explicaron por completo. Estos eventos no solo ensombrecen la reputación del hotel, sino que también alimentan las teorías de que el Cecil podría estar maldito o incluso ser un portal para energías oscuras, fenómenos paranormales y teorías sobre el Hotel Cecil. Con un historial tan macabro, no es sorprendente que el Hotel Cecil sea considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Muchos visitantes y trabajadores han reportado experiencias inquietantes que parecen desafiar toda explicación coherente. Uno de los fenómenos más comunes reportados es la sensación de ser observado, incluso cuando no hay nadie más presente. Algunos huéspedes han declarado escuchar pasos en los pasillos durante la noche, puertas que se cierran solas y voces susurrantes que parecen surgir de la nada. Otros aseguran haber visto sombras humanas moviéndose por las habitaciones vacías o reflejadas en los espejos, solo para desaparecer al instante. Quizás uno de los relatos más perturbadores proviene de un antiguo conserje del hotel, quien afirmó haber sentido una presencia pesada y maligna en el sótano del edificio. Según él, cada vez que descendía para realizar su trabajo, se encontraba con un frío inexplicable y una sensación de que algo o alguien lo seguía de cerca. Estas experiencias han llevado a muchos a teorizar que el Hotel Cecil es más que un simple edificio con un historial oscuro. Algunos creen que podría ser un portal para energías negativas, un lugar donde la tragedia humana ha dejado una huella tan profunda que ha alterado su propia atmósfera. Otros sugieren que el hotel está maldito, atrapado en un ciclo interminable de violencia y desesperación. Por supuesto, también hay quienes sostienen que estos fenómenos pueden explicarse de manera más racional. El deterioro del edificio, las historias macabras y su fama podrían influir en la percepción de quienes lo visitan, haciendo que cualquier ruido o sombra se interprete como algo paranormal. Sin embargo, para quienes han experimentado estas cosas de primera mano, las explicaciones racionales no son suficientes. Otros casos trágicos en el Hotel Cecil. Más allá de los asesinos en serie y los rumores de lo paranormal, el Hotel Cecil ha sido escenario de tragedias que, aunque menos conocidas, son igual de inquietantes. Estos eventos ayudan a cimentar la reputación del hotel como un lugar marcado por la muerte y el misterio. Uno de los primeros casos que llamó la atención ocurrió en 1931, cuando W.K. Norton, un huésped de 46 años, fue encontrado sin vida en su habitación después de ingerir veneno. Aunque su muerte fue declarada suicidio, la falta de una nota de despedida dejó abiertas muchas preguntas. En 1962, Pauline Houghton, una mujer de 27 años, saltó desde una ventana del 9º piso tras una discusión con su esposo. Su caída fue fatal no solo para ella,
sino también para un peatón que caminaba frente al hotel y fue aplastado por el cuerpo. Este incidente, aunque impactante, no es el único. El Cecil ha sido escenario de múltiples suicidios similares a lo largo de las décadas, consolidando su reputación como un lugar asociado con la desesperación. Otro caso que generó titulares ocurrió en 1964, cuando Pigeon Goldie Osgood, una conocida residente de Skid Row, fue encontrada asesinada en su habitación. Goldie, apodada así por alimentar a las palomas en un parque cercano, fue brutalmente atacada. Su asesinato nunca fue resuelto, lo que dejó una herida abierta en la ya perturbada historia del hotel. En la década de 1970, un incendio en una de las habitaciones del hotel dejó varios heridos y al menos un muerto. Los sobrevivientes afirmaron haber escuchado gritos en los pasillos antes de que el fuego comenzara, pero nunca se supo qué lo causó. Estos casos, aunque variados, tienen algo en común. Todos apuntan al Hotel Cecil como un lugar que atrae lo inexplicable, ya sea por su ubicación, su historia o alguna energía que parece impregnar sus muros. El Hotel Cecil en la cultura popular. Más allá de los titulares macabros y las tragedias humanas, el Hotel Cecil se ha convertido en un ícono de lo siniestro en la cultura popular. Su oscura historia ha inspirado documentales, series, libros y una infinidad de teorías en internet, alimentando su reputación como uno de los lugares más enigmáticos y escalofriantes del mundo. Uno de los ejemplos más recientes es la serie documental de Netflix, Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, que se centra en el caso de Elisa Lam. Este documental no solo revivió el interés por el hotel, sino que también puso de manifiesto cómo la comunidad de internet ha jugado un papel crucial en mantener viva a su infamia. Los foros y redes sociales están llenos de teorías sobre los eventos que han ocurrido allí, desde conspiraciones hasta relatos de lo paranormal. El Hotel Cecil también ha influido en el mundo del cine y la televisión. Por ejemplo, muchos creen que fue una de las inspiraciones para la temporada Hotel de la serie American Horror Story, que incluye una trama centrada en un edificio plagado de tragedias y eventos sobrenaturales. Además, el hotel ha sido el escenario de múltiples rodajes, donde su atmósfera lúgubre y decadente lo convierte en el telón de fondo perfecto para historias de misterio y terror. Incluso en la música, el Hotel Cecil ha dejado su huella. La banda de rock U2 filmó partes de su videoclip Where the Street Have No Name en el vecindario donde se encuentra el hotel, mostrando el contraste entre el brillo superficial de Los Ángeles y su lado más oscuro y crudo. El impacto cultural del Hotel Cecil no se limita a las grandes producciones. Su historia ha cautivado a creadores independientes, desde escritores hasta youtubers, que ven en él una fuente inagotable de misterio y fascinación. Para muchos, el Hotel Cecil no es solo un edificio, es un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. El legado oscuro del Hotel Cecil. A lo largo de casi un siglo, el Hotel Cecil ha pasado de ser un refugio para viajeros a un símbolo de lo macabro y lo inexplicable. Su historia está cargada de tragedias humanas, sucesos paranormales y un aura que sigue atrayendo la atención de curiosos investigadores y amantes del misterio en todo el mundo. Lo que hace al Hotel Cecil tan fascinante no es solo la cantidad de eventos trágicos que han ocurrido entre sus muros, sino también la forma en que estas historias han despertado nuestra imaginación y nuestra necesidad de buscar explicaciones. ¿Es el Cecil un simple reflejo de su entorno y de las tragedias humanas que allí se concentran? ¿O hay algo más profundo? Algo que no podemos entender, acechando entre sus sombras. Por ahora, el Hotel Cecil sigue siendo un enigma, un lugar donde lo real y lo sobrenatural parecen coexistir de manera inquietante. Y aunque hoy su nombre ha cambiado y sus puertas han sido renovadas, el legado oscuro del Cecil perdura como un recordatorio de que algunos lugares nunca pueden escapar de su pasado. Si te intrigó la historia del Hotel Cecil y sus secretos, déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Crees que este lugar está maldito o que simplemente es un imán para las tragedias humanas? No olvides suscribirte para más historias de lugares y sucesos que desafían nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el lado más oscuro de la historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso. Los bosques siempre fueron escenario de lo desconocido. Pero, ¿qué harías si en la oscuridad de la noche, mientras trabajabas en un lugar remoto, una luz inexplicable
aparece entre los árboles y cambia tu vida para siempre. Esto no es un cuento ni una película de ciencia ficción. Es la historia real de Travis Walton, un joven leñador que desapareció durante 5 días tras un encuentro que desafía toda lógica. El 5 de noviembre de 1975, Travis y sus compañeros de trabajo vieron algo que no podían explicar: un objeto brillante flotando en el bosque. Cuando Travis se acercó, un rayo de luz lo golpeó, y entonces comenzó uno de los casos más documentados y controvertidos de abducción extraterrestre en la historia. Hoy, en Misterioso y Plateado, vamos a explorar cada detalle de este increíble caso, desde lo que vieron sus compañeros esa noche, hasta el relato de Travis sobre lo que ocurrió en esos 5 días en los que estuvo desaparecido. ¿Qué pasó realmente en el Bosque Nacional de Apache Sitgraves? ¿Fue un encuentro con lo desconocido o algo más terrenal? Quédate conmigo, porque esta es una historia que te va a dejar cuestionando todo lo que pensabas saber sobre el mundo que te rodea. El Día del Misterio. El 5 de noviembre de 1975 empezó como cualquier otro día para Travis Walton, un joven leñador de 22 años, y su equipo de trabajo. Formaban parte de un grupo contratado para talar árboles en el Bosque Nacional de Apache Sitgraves, en Arizona. Este era un trabajo rutinario, pero también agotador, que implicaba largas horas de esfuerzo físico en uno de los entornos más remotos de Estados Unidos. Esa tarde, el equipo trabajó hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Alrededor de las 6 p.m., cansados pero satisfechos con el progreso del día, subieron a su camioneta para volver a casa. Mientras conducían por el estrecho camino forestal, una luz intensa llamó su atención. Al principio pensaron que era un incendio en el bosque, algo común en esa región, pero lo que encontraron fue mucho más raro. Entre los árboles, a unos 30 metros de distancia, vieron un objeto flotando en el aire. Era de forma discoide, con un brillo metálico que reflejaba la luz en todas direcciones. Emitía un zumbido bajo, como el sonido de una máquina muy grande, y tenía un resplandor azul que iluminaba el bosque a su alrededor. Travis, impulsado por una mezcla de curiosidad y asombro, decidió salir de la camioneta para acercarse al objeto. Sus compañeros, aterrorizados, le gritaron que no lo hiciera, pero él siguió avanzando. A medida que se acercaba, el zumbido se intensificaba, y de repente, un rayo de luz salió del objeto y golpeó a Travis en el pecho. El impacto fue tan fuerte que lo levantó por el aire y lo lanzó varios metros atrás. Sus compañeros, paralizados por el miedo, observaron cómo su cuerpo quedó inmóvil en el suelo mientras la luz azul seguía brillando sobre él. En ese momento, la camioneta se llenó de pánico. Temiendo por sus vidas, los 6 hombres huyeron del lugar, dejando a Travis atrás. Sin embargo, no tardaron mucho en detenerse. La culpa y el miedo los obligaron a volver para buscar a su amigo. Pero cuando volvieron al lugar, Travis ya no estaba. El objeto también había desaparecido, dejando el área completamente en silencio, como si nada hubiera pasado. Lo único que quedaba era la sensación de que algo fuera de este mundo acababa de pasar. La búsqueda de Travis Walton. Esa misma noche, los compañeros de Travis, todavía temblando de miedo, manejaron hasta la pequeña ciudad de Snowflake, donde reportaron la desaparición de su amigo a las autoridades locales. Su historia era tan increíble que el sheriff Marlin Gillespie inicialmente pensó que estaban mintiendo. ¿Cómo podían afirmar que un rayo de luz había golpeado a Travis y que luego había desaparecido junto con un objeto volador no identificado? Para las autoridades, esto sonaba más a un crimen que a un fenómeno inexplicable. En cuestión de horas, se organizó una búsqueda masiva en el Bosque Nacional de Apache Sitgraves. Equipos de rescate, perros rastreadores y voluntarios peinaron la zona en busca de cualquier rastro de Travis. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no encontraron ni un solo indicio de su paradero, ni huellas, ni rastros de lucha, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Era como si Travis se hubiera desvanecido en el aire. Mientras tanto, las sospechas sobre los compañeros de trabajo de Travis
comenzaron a crecer. La policía no descartó la posibilidad de que los hombres hubieran tenido un altercado con él y lo hubieran matado, ocultando su cuerpo en el bosque. Para intentar verificar su versión de los hechos, las autoridades decidieron someter a los 6 compañeros de Travis a pruebas de polígrafo. Los resultados sorprendieron a todos. Las pruebas indicaron que los hombres decían la verdad. Habían visto un objeto volador extraño y habían presenciado cómo Travis fue golpeado por un rayo de luz antes de desaparecer. A pesar de esto, el caso seguía desconcertando a las autoridades. ¿Qué había pasado? Si no había evidencia de un crimen, ¿dónde estaba Travis? Durante los 5 días que siguieron, la desaparición de Travis se convirtió en noticia nacional. Los medios cubrieron la historia con titulares sensacionalistas y la comunidad local quedó dividida entre quienes creían en una explicación sobrenatural y quienes pensaban que se trataba de un elaborado engaño. Sin embargo, todo cambió el 10 de noviembre, cuando, inesperadamente, Travis reapareció. El regreso de Travis Walton. En la madrugada del 10 de noviembre, el hermano de Travis recibió una llamada telefónica. La voz del otro lado de la línea era débil, apenas audible, pero inconfundible. Era Travis. Dijo que estaba en una estación de servicio en la ciudad de Heber, a unos 30 kilómetros del lugar donde había desaparecido. Su familia lo encontró allí, desorientado, debilitado y profundamente alterado. Travis no recordaba cómo había llegado a la estación de servicio, pero lo que sí podía relatar era lo que había sucedido durante su ausencia. Según su relato, había despertado en un ambiente completamente extraño. Una habitación brillante con paredes metálicas y una luz cegadora que parecía provenir de todas partes. A su alrededor vio figuras humanoides con grandes ojos oscuros y cabezas alargadas, que se movían en silencio mientras lo observaban. Travis describió haber sentido un terror indescriptible. Intentó resistirse, pero aseguró que no podía moverse, como si algo lo mantuviera inmovilizado. Los seres comenzaron a realizar lo que él describió como procedimientos médicos, usando instrumentos que no podía comprender. Afirmó que lo habían colocado en una especie de mesa y que sintió dolor mientras realizaban estos procedimientos. En un momento, Travis logró liberarse y corrió por lo que parecía ser un corredor interminable. Fue entonces cuando, según él, entró en otra sala donde encontró a figuras humanas que, aunque diferentes a los primeros seres, tampoco parecían pertenecer a este mundo. Después de eso, su memoria se vuelve borrosa, y lo siguiente que recuerda es estar en la carretera, en la ruta, viendo cómo una luz brillante desaparecía en el cielo. Las investigaciones y la controversia. El regreso de Travis Walton no trajo respuestas claras, en cambio generó aún más preguntas. Su historia, llena de detalles extraordinarios, rápidamente captó la atención de los medios, científicos, ufólogos y, por supuesto, los escépticos. Sin embargo, había algo que nadie podía ignorar. Travis no estaba fingiendo el impacto emocional y físico que mostraba tras su regreso. En los días posteriores a su aparición, Travis fue sometido a numerosos exámenes médicos. Los doctores que lo evaluaron encontraron algo curioso. Aunque estaba visiblemente deshidratado y fatigado, su cuerpo no presentaba signos de daño físico que indicaran una estadía prolongada al aire libre, como habría sido lógico si hubiese estado perdido en el bosque durante 5 días. Además, su relato era consistente, a pesar de la presión mediática y policial a la que estaba sometido. Las pruebas de polígrafo. Para intentar validar su historia, Travis también accedió a realizar una prueba de polígrafo. Los resultados indicaron que creía firmemente en lo que estaba diciendo, aunque algunos escépticos argumentaron que su estado emocional podría haber influido en los resultados. Por otro lado, los compañeros de trabajo de Travis, quienes ya habían pasado sus propias pruebas de polígrafo durante su desaparición, seguían manteniendo su versión de los hechos sin contradicciones. La controversia. A medida que el caso ganaba notoriedad, las opiniones se dividieron. Los ufólogos consideraban el relato de Travis como una de las pruebas más sólidas de encuentros extraterrestres, especialmente porque incluía testigos presenciales del evento inicial. Sin embargo, los escépticos sugirieron que todo podría haber sido un elaborado fraude. Según esta teoría, Travis y sus compañeros inventaron la historia para ganar notoriedad o escapar de problemas laborales. Entre los argumentos más utilizados por los escépticos estaban las inconsistencias en la narrativa de Travis
y la falta de pruebas físicas contundentes. Aunque describió procedimientos médicos en la nave, no se encontraron marcas en su cuerpo que lo respaldaran. Además, la naturaleza sensacionalista del caso llevó a muchos a cuestionar si Travis había exagerado o inventado partes del relato. Impacto cultural y mediático. El caso de Travis Walton no tardó en convertirse en un fenómeno cultural. Fue tema de múltiples programas de televisión, documentales y libros. En 1993, su historia fue adaptada a la película Fuego en el Cielo, que dramatizó los eventos y los llevó a una audiencia aún mayor. Sin embargo, Travis nunca dejó de defender que su historia, aunque increíble, era completamente real. El caso de Travis Walton sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y desconcertantes relacionados con encuentros extraterrestres. Aunque las opiniones están divididas, lo que pasó en ese bosque en 1975 nos recuerda que aún hay eventos que escapan a nuestra comprensión. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Travis realmente vivió una abducción extraterrestre o hay una explicación más terrenal detrás de este caso? Déjamelo en los comentarios, porque siempre disfruto leyendo lo que piensan ustedes, los verdaderos amantes del misterio. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien a quien también le apasionan estos temas. Y si quieres seguir explorando los enigmas más impactantes del mundo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos misterios. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando los misterios más profundos e inexplicables que nos rodean. Hasta entonces, mantente curioso.